buenas tardes. Mi nombre es Carmelo Landazuri, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Ciencias Políticas y Jurídicas. En este momento voy a contarles sobre los subcampos de las ciencias políticas. Los subcampos de la ciencia política son una área de estudios específicos que planifican y desarrollan en relación con las administraciones y los estados. Y voy a comentarles sobre cada uno de los subcampos de la ciencia política. Los subcampos de la ciencia política son 11 y vamos a explicar cada uno de ellos. El primero es la teoría política, el segundo es la política comparada, el tercero es la política internacional y el cuarto es la política pública. El quinto es la teoría de la democracia, el sexto es la política electoral, el séptimo es la política de género, el octavo es la política ambiental, el noveno es la política económica y el décimo es la política de seguridad. Y el 11 es la política cultural. Voy a explicarles cada uno de los subcampos de la ciencia política. La teoría política. La teoría política estudia los comportamientos ideológicos y filosóficos políticamente hablando. La política comparada es la comparación que se hace de los diferentes modelos económicos y políticos en el mundo. Política internacional es el relacionamiento entre los países, instituciones y organismos multilaterales con los estados. Política pública. La política pública es todas las acciones que hace el Estado a través de la política, materializarla en la administración pública para resolver problemas de la sociedad. Y vamos a hablarle de la política de género. La política de género es como ese relacionamiento entre los diferentes géneros, respetando las barreras y los derechos de cada uno sin afectarnos ninguno de ellos. Y vamos a hablarle de la política electoral. La política electoral es cómo se hace la normatividad electoral que permite desarrollar las elecciones en cualquier parte de los países. Y vamos a hablarle también de la política ambiental. La política ambiental es cómo se planifica y se diseñan estrategias que permitan que los estados cuiden el medio ambiente y todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. La política económica. La política económica es toda esa planificación del Estado con las economías de los países o del mundo también puede ser. Y vamos a hablar también de la política de seguridad. La política de seguridad es cómo se planifica la política de seguridad nacional e internacional. Y vamos a hablarles también de la política cultural. La política cultural es cómo se recopila información histórica del presente y del futuro para orientar a las próximas generaciones y a las presentes generaciones en todo lo que ha ocurrido en la historia de nuestra humanidad, de los países. Bueno, vamos a dar unos ejemplos de cada uno de los subcampos de las ciencias políticas. Teoría política. La teoría política es un estudio crítico de los principios de la justicia, voy a dar el ejemplo de la teoría política. Es cómo podría aplicarse la justicia en un estado. Esa es la teoría, un ejemplo de la teoría política. Vamos a explicar la política comparada. Un ejemplo de la política comparada es cómo se hace ese comparativo entre los sistemas y modelos económicos en el mundo, político, etcétera, etcétera. Un ejemplo de la política internacional. Un ejemplo de la política internacional es, por ejemplo, los embajadores, las relaciones internacionales, las relaciones comerciales que se hacen con los países,
con los organismos multilaterales. Esos son ejemplos de la política internacional. De la política internacional, cómo se hacen el comercio internacional, los tratados de libre comercio, eso es un ejemplo de la política internacional. Y vamos a hablarle de la política pública. La política pública es cómo se materializa todo lo que planifica la política a través del Estado y ejecutan los gobiernos para resolver los problemas de la sociedad. Esos son ejemplos de la política pública. Y vamos a contarles sobre la democracia. La democracia, un ejemplo de democracia es un proceso de investigación exhaustiva y participación, pero también de planificación y investigación, cómo los estados desarrollan sus actividades de participación de la ciudadanía en los ejercicios políticos y democráticos. Y también vamos a contarles sobre la política electoral. Un ejemplo de la política electoral es cómo se organizan, por ejemplo, las elecciones en un país, los calendarios electorales, pero también los tarjetones electorales. Esos son ejemplos de todo el sistema electoral. Un ejemplo de la política de género es cómo protegemos y entendemos que todos los géneros tenemos los mismos derechos, respetándonos cada uno, pero también protegiéndonos de sí mismo a través de todas las iniciativas del Estado, a través de los gobiernos. Vamos a dar el ejemplo de la política ambiental. Un ejemplo de la política ambiental es cómo se desarrollan y se planifican actividades que permitan proteger todo el tema relacionado con el medio ambiente. Son ejemplo, las CAR, que son las corporaciones autónomas que todos los departamentos de Colombia tienen para cuidar, planificar y proteger todo el sistema ambiental del país. De ahí uno de los ejemplos es la política económica. La política económica es cómo se constituye un modelo económico nacional que permita generar la riqueza necesaria en los estados. De la planificación de ese modelo económico depende cómo se desarrolla un estado, si tenemos una sociedad desarrollada o no desarrollada, porque va a depender mucho de la distribución de la riqueza, y eso depende de acuerdo a la planificación de los sistemas económicos en los países. Y vamos a hablarles también de la política de seguridad. Un ejemplo de la política de seguridad es cómo los estados, a través de los gobiernos, planifican estrategias de seguridad nacional, pero también de seguridad internacional, que deben de proteger los estados y sus conciudadanos, no solamente en su país, sino también en los diferentes países en el mundo donde tienen las embajadas. Y vamos a dar un ejemplo también sobre la política cultural. Un ejemplo de la política cultural es cómo se recopila esa información histórica desde el principio de la fundación de nuestra nación hasta la actualidad, procesar esa información, divulgar la información para que la sociedad pueda saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y poder aportar con la construcción de la historia. En conclusión, los subcampos de la ciencia política es una ciencia rica y diversa, estructurada en varios subcampos que planifican y desarrollan diversas actividades en los estados para cumplir metas que planifican los gobiernos. Esto es todo por hoy y muchas gracias.